Onda Vasca Conecta. Quique Alonso. Son las 11:51, nos vamos a la Clínica Asunción, como todos los martes. Nos atiende el doctor Francisco Fasano, responsable de la Unidad del Dolor y Cirugía de Columna de Asunción Clínica. Doctor Fasano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lesiones de columna causadas por la osteoporosis. Bueno, primero habría que definir la osteoporosis, doctor. Vale. Perfecto. Bueno, básicamente la osteoporosis está dada por un déficit de calcio a nivel de los huesos. Es un proceso que se da casi que normalmente a partir de los 65, 70 años de edad y puede verse que justamente adelantado o precipitado unos años antes, por ejemplo, en pacientes mujeres posmenopáusicas, donde se puede acelerar este proceso y adelantarse un poco más en el tiempo. Y esto, bueno, básicamente, como te decía recién, conlleva un déficit de calcio a nivel de los huesos y lo que produce a veces son fracturas espontáneas o fracturas con mínimos esfuerzos físicos o con traumatismos, y esto, bueno, básicamente el síntoma más frecuente en la consulta es de dolor, que se llama un dolor de tipo mecánico, cuando uno, por ejemplo, se sienta o comienza a andar, empieza unos dolores en la región media de la columna, más frecuentemente en la zona lumbar y a veces en la columna torácica. Uh-huh. ¿Afecta más a mujeres que a hombres la osteoporosis? Sí, básicamente en las mujeres se ven más predispuestas por un tema hormonal, como te contaba recién. La posmenopausia puede adelantar el proceso y debutar con algunos síntomas puntualmente de dolor en una edad bastante más joven que lo que se ve, por ejemplo, en los hombres. Uh-huh. Bueno, pues una vez definida la osteoporosis y esas lesiones que afectan a la columna, ahora hablemos de tratamiento y de soluciones, doctor, que esto es lo que le gusta a la gente, saber si este tipo de dolencias se pueden solucionar. Me parece perfecto. Bueno, sí, a ver, es una patología totalmente, en primera instancia es totalmente prevenible, es decir, es muy importante que cualquier médico de atención primaria o el médico de cabecera esté familiarizado con diferentes, o sea, primero que piensen en el diagnóstico. Pensando en el diagnóstico lo podemos justamente diagnosticar y tratar de manera preventiva con diferentes tipos de suplementos cálcicos y demás, y hay muchas medicaciones que se pueden ofrecer para ralentizar o enlentecer el avance hacia la osteoporosis, porque cuando ya uno llega a la osteoporosis estamos tarde. Hay otros estados previos que son la osteopenia, que es el estadio previo a la osteoporosis, donde tenemos diferentes maniobras de tratamiento médico no invasivo como para no llegar a una osteoporosis, que ya llegando a la osteoporosis ya tenemos mucho más riesgo de, como te contaba en un principio, de fracturas espontáneas o de diferentes dolores que son más difíciles de tratar cuando uno ya llegó a ese diagnóstico. No básico, como te decía, es una consulta tremendamente frecuente en el día a día. Como te contaba, es más frecuente en la población añosa. Y bueno, dependiendo del tipo de dolor y el tipo si presenta o no fractura, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Uno siempre hago hincapié que intentamos ir de lo menos agresivo a lo más invasivo. Es decir, como te contaba recién, primero hacemos hincapié en las medidas preventivas, luego después con algunas fracturas benignas y más, uno quizás intenta indicar algún corset o una faja de contención lumbar como para no sobrecargar la zona de la columna, y a veces lo acompañamos de diferentes esquemas analgésicos, a veces algunos relajantes musculares, algunos antiinflamatorios o unos opiáceos como para disminuir la intensidad del dolor, y hay solo una menor proporción de los pacientes que no anduvieron con todo el tratamiento implementado, que son los candidatos quizás para unos tratamientos invasivos para el tipo de fracturas. Uh-huh. Hay en el mercado hay diferentes tipos de implantes que se pueden colocar en fracturas vertebrales, que dependiendo de la zona y el tipo de fractura, lo que se intenta hacer es de manera percutánea y de manera mínimamente invasiva, y lo interesante de este tipo de procedimientos es que se pueden hacer incluso con sedación,
no con anestesia general. Se llama una vertebroplastia o cementación, que básicamente lo que se intenta hacer es colocar de manera percutánea a través de punción, a través de piel sana, se intenta ingresar en el cuerpo de la vértebra fracturada e inyectar cemento, que básicamente el cemento lo que otorgaría es un doble aporte, una estabilidad adicional a la vértebra y disminuirá en gran cantidad el tema de la intensidad del síntoma doloroso. ¿Qué tipo de cemento? ¿Cemento como el que se utiliza en la construcción? No, claramente no. En realidad le decimos cemento, pues es un compuesto que se inyecta líquido y después eso se endurece y tiene la consistencia similar al cemento. El material se llama metilmetacrilato y hay algunos implantes que se colocan junto con el cemento, que hay unos dispositivos que lo que hacen es intentar expandir la vértebra como para devolverle su forma y morfología habitual antes de la fractura, básicamente. No sé si fui muy técnico en la explicación, pero... Bueno, lo hemos entendido. Vertebroplastia claro. es inyectar cemento en la columna, en esa vértebra vértebra claro. fracturada o aplastada, ¿no?, por la osteoporosis. Y la verdad que eso, como beneficio adicional, no solo mejora mucho el tema del componente doloroso, sino que a su vez nos permite a los pacientes disminuirles la medicación por boca, que a veces es típico pacientes añosos que están con mucha medicación encima. Entonces si logramos por lo menos disminuir los analgésicos, es un beneficio adicional para ellos, que aparte tenemos el tema de las complicaciones como hemorragias digestivas y demás de tanta medicación, y la verdad que eso lo agradecen mucho los pacientes. Y además de disminuir el dolor, también facilita la movilidad. Tal cual, facilita la movilidad y aparte los logra reinsertarse nuevamente en sus actividades habituales, por ejemplo, ir a andar, ir a caminar al monte y más, que lo van a poder hacer con mucha mayor facilidad y sin tanta medicación. ¿Alguna otra técnica que se puede añadir a la vertebroplastia? Es que para las lesiones osteoporóticas, la verdad que el estándar hoy en día es la vertebroplastia o cifoplastia, que es básicamente lo mismo. Ya después, si queremos progresar en lo que es complejidad, ya son cirugías quizás un poco más agresivas, que no es el capítulo puntual de la charla de hoy. Claro. Bueno, pues oye, nos quedamos con la vertebroplastia mediante esa inyección de cemento en la vértebra, pues se logra la recuperación del paciente, pues de esa manera que nos la ha explicado el doctor Francisco Fasano, responsable de la unidad del dolor y cirugía de columna de Asunción Clínica. Le agradecemos mucho su atención. Un abrazo muy fuerte y hasta otra. Un placer, hasta luego. Onda Vasca Conecta.